La IA, ¿te va a quitar el trabajo? Quizás no, pero una persona que domina esto podría. Hoy hablamos de IA, trabajo remoto y por qué las empresas tienen que prepararse para poder seguir compitiendo por el talento. Hoy vamos a conversar un tema que ya no es futuro y viene cambiando la manera en la que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones. Y para eso nos acompaña el día de hoy Carmen Rosa Nepo. Ella es Product Manager y hace contenido digital sobre IA, sobre tecnología y sobre nuevas formas de trabajar. Bienvenida, Carmen, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, muy emocionada de estar aquí. Qué bueno. Quiero comenzar abriendo y dando apertura a este tema con la pregunta de ¿qué está cambiando realmente la IA en la forma de trabajar? Claro, me encanta porque es un tema que vivo todos los días. De hecho, ahí yo enseño sobre cómo utilizar inteligencia artificial y herramientas de tecnología para profesionales sin ninguna carrera técnica, ¿no? Que han estudiado administración, derecho, finanzas, etcétera. Entonces, definitivamente cada industria, cada rol y cada tipo de empresa hoy en día está cambiando a nivel mundial y yo creo que aquí en Perú eso todavía está tardando un poco más, pero creo que en cada proceso que hacemos hoy en día podemos utilizar herramientas como Claude, N8N, Lovable también para automatizar tareas, para utilizar también herramientas de IA como tu partner de pensamiento estratégico, que es algo que yo hago muchísimo. Si hay algo que no sé, entreno mi Claude para que sea el experto en eso y listo, ya lo resolví para luego, no sé, armar presentaciones, PDF, reporte. Entonces, creo que la gama de lo que se puede hacer ha cambiado en cada industria, ¿no? Es súper amplia y de acuerdo a lo que me decías, lo haces para todo tipo de profesional. Muchas veces la gente sigue pensando, como dices acá en Perú, que esa parte es netamente para ingenieros o gente que ha estudiado algo técnico respecto a tecnología, pero en verdad sí es que nosotros nos ponemos a indagar, a preguntar, a travesear, lo podemos hacer. Sí, y justo eso es como, diría, parte de lo que hago y de lo que me apasiona hacer, que personas se den cuenta del potencial gigante que tienen con estas herramientas. Lo he hecho hoy en día a través de Inspiratech, donde hacemos esto para profesionales y emprendedores de Latinoamérica. Y luego está Inspira Woman, que se enfoca en impulsar a mujeres que justamente creen lo mismo que acabas de decir, que la tecnología y la IA es para ingenieros o por ahí que mínimo mandarles algunos como prompts pequeños y no tan estructurados a ChatGPT y por ahí tratar de iterar cosas, pero queremos derrumbar esa concepción de que poder construir productos, plataformas, incluso tu propia página web en minutos, o sea, literalmente ahora puedes armar una página web en minutos y que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Entonces, de eso trata también un poco ambas cosas que estoy haciendo y los resultados han sido increíbles, o sea, desde, justo tengo una alumna del programa número 1 que trabajaba en una planta presencial, trabaja en una planta presencial, es como jefa ahí, y siempre tenía que ir a la oficina y tal, pero armó como dashboards automatizados, comenzó a automatizar diferentes operaciones e integrar sistemas utilizando herramientas como Claude, ya luego también metiendo otras herramientas más, pero ella está sorprendida justamente de todo lo que puede hacer sin necesariamente saber programar, ¿no? Perfecto. Y justamente por ahí viene orientada la segunda pregunta, es que podemos tener dos profesionales probablemente con la experiencia profesional muy similar, pero ¿qué tanto toca la diferencia con que uno sepa integrar IA y que el otro no? Y yo creo que es gigante. También depende mucho de cuando hablamos de países, ¿no? Porque yo siento que en Estados Unidos todo esto está avanzando a un ritmo, pero ya como yo veo a veces noticias, sigo a personas trabajando en empresas allá y digo como, wow, ¿cómo es que está evolucionando cada rol, ¿no? Cada rol está evolucionando en cada industria. Pero ya hablando un poco más de aquí incluso en Perú, hay una frase que están diciendo muchísimo de que la IA va a reemplazar tu trabajo, vas a perder tu trabajo, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que las personas que sepan utilizar inteligencia artificial van a reemplazar a las que no lo sepan usar, ¿no? Entonces, cuando alguien esté buscando un rol y vea un perfil que justamente si utiliza IA de forma estratégica, van a probablemente preferir ese perfil, ¿no? Entonces, no es tanto como que se van a reducir los trabajos, de hecho están saliendo muchos más trabajos cada vez más con todo esto de la IA, pero esos profesionales van a terminar probablemente teniendo más oportunidades. Perfecto. Hemos escuchado un poquito del potencial que tiene saber IA y poderlo implementar en el trabajo, ¿no? Pero de repente la gente aquí se puede preguntar, ¿cómo empiezo? ¿No? O sea, para alguien que de repente siente que no sabe mucho de IA, ¿qué debería hacer
mañana para comenzar este camino de implementar la IA en su día a día? Claro, yo creo que si alguien quiere empezar desde cero, primero contarles que hay demasiado contenido gratuito también en todas partes. Creo que a veces... En su perfil también, por favor. Sí, bueno, en mi Instagram, como Carmen Rosa Nepo, encuentran todos mis videos explicándote paso a paso también y comparto bastantes guías. Mi camino en sí ha sido muy autodidacto, o sea, yo he ido como que aprendiendo de referentes, de YouTube, de cursos que iba viendo también en diferentes lugares, de yo misma incluso preguntarle a Claude cómo puedo hacer X cosa para resolver X problema, ¿no? Entonces ahí Claude me ayudaba y me decía paso 1, paso 2, paso 3. Entonces yo les recomendaría, primero identifiquen problemas que tengan en su trabajo. Una vez que tengan los problemas identificados, también mapear el proceso, ya comiencen a pensar qué herramienta de inteligencia artificial podría ayudarte a resolver ese problema. Porque, como les había contado, hay un montón. Yo recomendaría que inicien por Claude, porque es como la más también como conocida, sencilla de usar, cada vez se vuelve más accesible para cada rol y cada edad. Entonces, ahí comenzar a preguntarle a Claude justamente cómo puedo resolver este problema, el proceso es X, dime paso a paso cómo podría automatizarlo. Y Claude te puede decir, crea una habilidad o un skill, utiliza estos conectores, te paso el prompt incluso que te soluciona la vida para hacer eso, y así vas construyendo cada vez más como tus pequeños sistemas y herramientas para los procesos y problemas que tengas, ¿no? Entonces yo recomendaría empezar por Claude, ya luego puedes ir a otras herramientas un poco más complejas, pero podría empezar por ahí. Justamente lo que dices, ¿no? Hoy la gente piensa que usar IA es entrar a ChatGPT, promptear algo mínimo y ya está, ¿no? Pero te escucho y siento que nos estamos perdiendo o nos estamos quedando únicamente en el tipo de IA muy básica que es la genérica. Entonces, fuera de hacer un prompt o de usar a ChatGPT como un asistente, ¿qué otras herramientas nos puedes mencionar, de repente no tan complejas, y cuál sería la utilidad de cada una de ellas? Sí, yo siento que también lo he visto mucho en mis programas, que muchas personas ya usaban IA, es decir, ChatGPT y tal, pero los prompts eran como muy sencillos. Lo que yo estoy haciendo en ambos programas es, te damos tan buenos prompts como ya estructurados con todo, ¿no? Con un rol, con un contexto, con una instrucción clara, restricciones, e incluso le dices también a la herramienta cómo quieres que te dé los datos de salida, el resultado final, le especificas todo. Cuando eres tan preciso, los resultados son increíbles. O sea, literalmente yo le puedo decir, eres un Product Manager experto y se convierte en un Product Manager experto y te va a dar todo como con mucho criterio de lo que tendría un Product Manager, o también le podría decir, eres un financiero experto y me va a ayudar muchísimo más detallado. Entonces creo que por un lado, parte de saber pedirle bien las cosas de forma estratégica, yo a veces le pido a Claude como, ármame un buen prompt estructurado con esos 5 parámetros que justo mencionaba para poder hacer X. Entonces Claude me arma el prompt, ya yo luego ajusto el prompt y con eso recién pido, pero con una instrucción mucho más como detallada y clara. Entonces los prompts me los construye Claude antes de hacerlo. Y sobre la otra parte de tu pregunta, que era qué otras herramientas hay ya para darle como mucho más potencial a lo que puedes hacer, Claude dentro es un mundo. Y creo que la gente se ha quedado más en la parte del chat, pero de verdad que por dentro, voy a listar algunas de las cosas que tienen, ¿no? Tienes lo que son habilidades que te permiten que tú automatices una tarea que quizás te toma entrar a 4 aplicaciones diferentes, recolectar reportes, data y luego generar un PDF bonito con el diseño de tu compañía y enviárselo a X personas. Con estas habilidades que tú creas, simplemente con invocarla, llamarla, ya generas todo el proceso. O sea, los 4 pasos se ejecutan solos, conectándose a todas tus aplicaciones. Entonces, habilidades, así se llama, skills o habilidades, es algo que no mucha gente está utilizando. La otra es Claude Cowork, donde puedes trabajar varias tareas en paralelo. Es decir, yo podría tener 3 tareas avanzando en paralelo, cada una está haciendo una cosa diferente, una presentación, la otra está armando una página web y la otra podría estar armando el reporte para gerencia. Una vez que ya están todas, ya luego continúo. Lo otro que puedes hacer en Claude Cowork es programar tareas que se ejecuten todos los días a las 7, 8 de la mañana y, por ejemplo, que me investigue las top noticias en tecnología de todo Perú, de toda Latinoamérica y que me lo manden en mi correo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las pequeñas cosas que tiene Claude. Ya aparte también incluso te da un banco de habilidades ya definidas por industria, es decir, habilidades de marketing, habilidades de finanzas, habilidades de como gerencia y tienen como muchísimas cosas más que ya tú también puedes usar para tu propio negocio o trabajo, ¿no? ¡Wow!
Qué chévere. Nosotros usamos Cloud en el trabajo, pero de hecho me voy a robar alguna de las cosas que acabo de aprender porque se ve muy interesante, sobre todo lo de automatizar tareas todos los días a tal hora, porque ahorraría mucho trabajo operativo y técnico, que muchas veces eso nos carga en las diferentes áreas, ¿no?, de las empresas y no nos da mucho tiempo de hacer la parte estratégica, que es para eso que estamos los humanos ahora que existe la IA, ¿no? Pero bueno, hasta ahora hemos hablado netamente de la parte profesional. Me gustaría cambiar de tema y orientarlo un poquito más al lado de las empresas, ¿no? Por ejemplo, si una empresa dice, quiero usar IA, ¿no? Pero no sé cómo empezar, si comprando, ponte licencias de cloud o licencias de ChatGPT, qué es lo más recomendable para que una empresa pueda implementar hacia a las personas, cómo podría hacerlo, porque entendamos que en una empresa hay diferentes perfiles, diferentes edades, cómo llevo toda esta transformación. Claro, yo creo que antes de como ya de frente lanzarse la herramienta, porque ahorita hemos estado hablando de cloud, pero la verdad es que hay muchas más, ¿no? O sea, como sabes, está N8N, ChatGPT, por ahí también Anti-Gravity y múltiples herramientas, hay una lista gigante. Entonces creo que primero partes al final del problema que tiene tu empresa. También va a variar ese problema mucho de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Si es una pyme chiquita de 4 personas, quizás 5, o si ya estamos hablando de un corporativo o algo ya más enterprise o una mediana empresa. Creo que varía mucho de acuerdo a eso también. Y seguro también habrán visto en las noticias, ¿no?, que justamente hay varios corporativos ya adoptando distintas herramientas, como ahora Interbank con Cloud, por ejemplo, que creo que ha sido de los primeros anuncios que han salido de un mango tan grande justamente utilizando herramientas así. Entonces, algo que también está pasando es que cada vez más de esas herramientas están sacando sus paquetes empresa mediana, pero también sus paquetes enterprise. Entonces, justamente ahí ya hay todo como un marco de seguridad, un marco de cómo están manejando tu data específicamente. Ya son muchísimo más cuidadosos que eso, con eso, porque justamente a las empresas le da miedo como La decir, ciberseguridad. ya, ok, voy a comprar esta herramienta, pero ¿dónde va a estar mi data? ¿Cuáles son los niveles de seguridad? ¿Vas a usar mi data para qué cosas? O sea, la empresa quiere al final saber todo sobre su data, ¿no? Entonces, Claro. creo que hoy en día, tal cual Claude, bueno, también ChatGPT, entre otras, y bueno, Copilot, que justamente es de Microsoft, son como esas top que están ahí compitiendo entre ellas para ver quiénes, al final, qué empresas terminan adoptándola, ¿no? Entonces yo creo que todas ellas son buenas opciones y definitivamente Cloud es de las mejores también para empresas pequeñas, medianas, ¿no? Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando una empresa de repente ya tomó el paso de comprar herramientas de IA, ¿no? Pero tiene de repente personal que se resiste y sigue trabajando con los mismos procesos, la misma mentalidad? Como que es un poco más complicado romper la barrera, creería yo, por las personas que trabajan o que están detrás, porque los millennials, como que imagínate, los centennials también, pero también tenemos baby boomers. Entonces, ¿cómo, qué le dirías tú a las empresas para que todo su personal pueda ya automatizar y no seguir con estos procesos tan complejos que a veces solitos se complican la vida, ¿no? Claro, no, es algo que en múltiples empresas en las que he estado, pero también, yo también como le doy asesoría a empresas, entonces conozco problemas que tienen distintos rubros y tal, y no, la adopción de estas herramientas de IA no va a ser tan sencilla si es que no hay evangelizadores dentro. O sea, tiene que ser obviamente la cabeza, el CEO o el gerente, quien esté como justamente incentivando que más personas encuentren problemas y procesos y donde utilicen las herramientas que ya compraron, ¿no? Entonces, él es el evangelizador principal. Yo creo que también es muy importante como poner indicadores, ¿no? Sobre, ya, ok, en cuántas áreas estamos implementando estas herramientas de IA y cuál es el impacto que está generando. Cuántas horas están ahorrando cada una de mis áreas, cuántas horas están ahorrando mis líderes, que puedan haber también como casos de éxito por área. Es algo que también he visto bastante, ¿no? O sea, no solo en como, ya chicos, acá quedaron las herramientas, sino cuáles son esos casos de éxito que comienzan a sacar el área de marketing, finanzas, contabilidad, etcétera. Creo que tiene que haber como mucho accountability de todo esto, que todo esto quede registrado, ¿no? Tanto métricas de impacto, de ahorro, los casos de éxito. Y una de las partes más importantes creo para mí es educación. Porque como tú dices, hay diferentes edades generacionales y no todos
se van a adaptar tan rápido a, no sé, un Claude, un ChatGPT, un N8N. Creo que tiene que haber también como un proceso o programa educativo, al menos en la empresa, ya sea que armen recursos gratuitos para sus colaboradores o como que ese evangelizador que hayan elegido, que a veces no va a ser el CEO por temas de tiempo, pero puede haber alguien, quizás es el área educativa, de recursos humanos, etcétera, se encargue de asegurarse de que haya una pequeña malla con pasos para esas personas que les va a costar un poquito más adaptarse. Yo creo que eso es súper importante. Y siempre apalancarlo, no solo educación teórica, sino educación práctica. Es decir, cada semana las personas tienen que construir entregables, casos de éxito, tu primer producto, plataforma digital para uso interno en tu compañía. O sea, siempre tienen que haber casos de éxito construyendo realmente, ¿no? Justamente quería preguntarte qué rol creías que jugaba recursos humanos, pero lo acabas de decir muy bien. Yo creo que sería una de las áreas aliadas para poder construir todos estos KPIs, con hacer todo el programa de formación y desarrollo, ¿no? Y definitivamente tendría que medirse para que así la gente lo haga, porque lamentablemente hoy el peruano es muy de tengo que estar detrás, tengo que llevarte de la mano, porque si no, no lo hace. O sea, en verdad se desaprovechan muchas oportunidades. Y aquí va una pregunta, regresando a la parte profesional. La gente hoy no sabe qué tantas oportunidades hay fuera cuando sabes usar el tema de la IA, ¿no? Yo sé que tú has estado trabajando ahora fuera, entonces cuéntale un poquito a la gente todas las oportunidades que hay fuera de Perú cuando sabes usar la tecnología. Me encanta ese tema porque es algo que menciono mucho en mis charlas y también mis programas. Yo les cuento a la gente cómo al final haber aprendido tanto estas herramientas de IA, tecnología, no lo conté al inicio, pero yo estudié administración de empresas, entonces en mi carrera no me enseñaron nada de tecnología, ¿no? Somos colegas, así que te entiendo. O sea, yo no sabía nada de tecnología en mi carrera, lo fui aprendiendo ya más de forma autodidacta, pero haber aprendido de todo esto, incluso lo que también se llaman, no solo herramientas de IA, sino también herramientas no code, que son estas herramientas que se llaman no code porque justamente te permiten construir los productos o material sin saber programar. Entonces eso ya voló mi cabeza y creo que me ha apalancado mucho de haber aprendido como muy rápido esto y haber construido sobre todo también como productos, prototipos, proyectos que al final tengan resultados para luego utilizar eso también como ventaja competitiva, ¿no? Al final creo que el mercado internacional, como dices, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, como la competencia se está volviendo mucho más alta ya, cuando ven ese tipo de perfiles que saben identificar problemas, casos de uso, saben utilizar las herramientas correctas, han armado también ciertos sistemas y tienen estrategia para usarlo, porque como te contaba, no es solo como le pides, haz esto ya, sino cómo se lo pides y todo ello. No solo eso, ¿no? Y así vas pasos más allá. Lo que se está viendo mucho en el rol que yo tengo, que es el Product Manager, es incluso que los Product Managers también sepan construir el producto, entonces que también puedan mandar como ejecución de funcionalidades en el código, que sepan diseñar también, que sepan arreglar incidencias. Entonces la exigencia y la valla está subiendo mucho más, yo creo que a nivel internacional. Entonces a cualquiera que quiera también esa ventaja para poder trabajar en otros países, diría, apalánquense de aprender full de IA estratégicamente en su propio rol, construyan productos, proyectos. Hoy con la IA puedes construir un producto. Literalmente hoy día le enseñé a chicas cómo podrían armar sus primeras plataformas con usuarios, con bases de datos y todo. Entonces, apalancarse mucho de eso, pero lo que te decía, al final armar un portafolio con resultados, ¿no? Para que a esa empresa, cuando te busque, le digas, Demostrar. oye, armé estas 5 cosas, cada una tuvo tales resultados, tal cantidad de usuarios e impacto, y la empresa, en verdad, yo creo que están valorando muchísimo eso. Me encanta porque es verdad, la IA ahorita puede hacerte muchas cosas, pero nunca debe faltar el criterio humano para saber usarla, ¿no? Hay gente que se queda con lo que dice la IA, pero tú puedes usar más bien eso que te da, potenciarlo con tu sentido humano y pues hacer cosas muy grandes. Me ha encantado cómo hemos orientado la conversación, las preguntas para la gente profesional, para las empresas, para que sepan todas las oportunidades que hay fuera. Ahora se viene una partecita medio picante y curiosa, porque nosotros tenemos una sección que se llama Se tenía que preguntar. Para eso voy a invitar a Vale y a Bri. La dinámica es que tú puedas coger una pregunta y ya se lo van a leer y pues la única condición es que puedas responder sin filtro. Me encanta. Pasemos, chicas, adelante.
Listo, Carmen. Ha sido un placer escucharte. Estábamos atrás escuchando cada una de las respuestas que ibas dando y decíamos a qué hora llega nuestra parte, nuestro momento, nuestro momento. Y bueno, como Dani te ha comentado, nosotros tenemos este segmento que nos divierte porque son preguntas al azar. Y es el segmento favorito por muchos. Se tenía que preguntar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Tú sacas el papelito y alternándonos vamos a ir leyéndote las preguntas, ¿vale? Claro. Entonces, los honores, por favor. A ver. Vamos a leer, a ver qué dice. Uy, está larga esta pregunta. Dice, hoy la IA puede organizar agendas, coordinar reuniones, preparar presentaciones, resumir reuniones y hasta generar actas. Entonces, ¿un asistente virtual con IA podría llegar a reemplazar a puestos como asistente de gerencia, secretarias o recepción? Wow. Yo creo que depende mucho qué tanto dependa esa organización o empresa del contacto humano, ¿no? Porque igual hay algunas que siento que, de acuerdo al rubro o rol, a veces igual quieren interactuar con, no sé, alguna secretaria presencial y que se te acerque y te busque y haga diferentes cosas. Pero sí creo, y he visto, que hay empresas que ya dijeron, No. chao al asistente que contrataba o a la secretaria, y han construido también agentes, porque eso es algo que justo no mencioné antes, pero hoy en día puedes construir agentes, que al final un agente, tú le das un rol a la gente, le das también un sistema, lo configuras para que pueda ejecutar diferentes tareas apalancándose de múltiples herramientas. O sea, hablamos de, le puedo dar a la gente 10 herramientas. Este agente lo puedes entrenar con tu propia data como empresa, lo puedes entrenar con lo que decían, documentos, con todo el mail incluso del gerente y tal, y con ello puede ejecutar la tarea. Entonces, sí creo que va a depender de qué tan bien termines armando la gente, y para eso hay todo un criterio detrás de cómo lo construyes, quién y con qué pasos, pero si se llega a ese punto, definitivamente hay gente ya creando sus propios asistentes virtuales con IA. Claro, claro que sí. De hecho, esa pregunta salía porque había conocido a un CEO que entra a una compañía que tenía como esta estructura muy tradicional y decide decir, yo no quiero asistentes, no quiero auxiliares, yo tengo mi asistente virtual, ¿no? Y claro, a muchos les chocó en su momento, Claro. pero eso nos llevaba como a pensar, esto va a ser un cambio, no sé si a largo plazo, yo creo que ya estamos a corto plazo, ¿no? Sí, no, o sea, yo también tengo amigos que, o sea, ya crean sus asistentes. Yo misma incluso, así como para darles algunos hacks, o sea, hoy en día tienes herramientas de IA que entran a tus reuniones, o sea, a veces no avisan, a veces sí. También está Granola, que también documenta toda tu reunión con IA. Y luego, ¿qué es lo que harías, no? Con Claude, que se conecta a través de lo que se llama conectores o MSPs, MCPs, puedo conectar mi Claude con las notas de las 5 reuniones que tuve en el día, entonces ya Claude puede resumir, analizar todo ello y luego ya también enviar algún correo con el resumen, ¿no? Entonces, tipo actas. sí, y este ya ni siquiera es un agente, o sea, lo que te contaba es algo que ustedes mismas podrían hasta armar hoy día, ¿no? Entonces, me encanta. Que nos enseñe. Me encanta. Muy bien. Sacamos la segunda. A ver, también algo larga esta pregunta. 2 personas pueden usar exactamente la misma IA y obtener resultados totalmente distintos. La diferencia está en saber hacer los prompts o en el conocimiento y criterio de quien está detrás de la redacción de los prompts. Yo creo, y justo he estado leyendo mucho sobre esto, como ustedes saben, cuando múltiples profesionales tienen la misma herramienta, ¿no? Todos tenemos la misma herramienta, cada persona está aprendiendo, tratando de aprender, se va nivelando, lo que te comienza a diferenciar es ese criterio que tú tienes, también lo que se llama como ese taste, o ese como gusto que tú le vas poniendo a las cosas, el criterio, tu forma de pensar, y también ya hasta tu propia como experiencia o el propio contexto que hayas construido en tu herramienta de IA. Entonces, hay gente que no almacena una memoria o no va actualizando la memoria de su herramienta de IA. Entonces, ¿qué pasa? Lo vas usando, pero al final Claude o ChatGPT no están almacenando probablemente en la memoria tus decisiones, como que tu criterio y tal, versus gente que sí documenta esto. Entonces, ya luego cuando vas pidiendo a través de prompt diferentes actividades, la IA recuerda tus decisiones, tu criterio, tu forma de tomar decisiones también,
por ahí si lo has conectado a tus archivos o tu base de datos de documentos ya como más personales o de la empresa, También mucho ayuda. mejor, o sea, el output y el resultado va a ser muchísimo mejor. Entonces, creo que es lo segundo, como que depende mucho más allá también de saber hacer prompt, un buen prompt, etcétera, también de tu criterio, lo que se llame ese gusto y de qué tanta data hayas estado guardando para alimentar esa respuesta, ¿no? O sea que sin duda no solamente se trata de usar la IA por en fin, sino igual necesita el aporte humano como tal. Sí, yo creo que eso le da un diferencial. O sea, todavía el criterio sigue siendo muy importante, incluso ahora en el mundo también de más como de tecnología, ingenieros y product managers, justamente se valora mucho también ese criterio que tú puedas tener, ¿no? Claro. Para tomar decisiones, darle por ahí un input. Al final tú también eres quien probablemente está en el mercado hablando con los clientes o los usuarios y puedes traer esos también hallazgos a lo que le termines pidiendo la herramienta, ¿no? Genial. A mí me surge ahí una pregunta. Mencionaste hace rato lo de cowork, que son varios chats, ¿no? Que van trabajando. Te quería preguntar si la IA toma la memoria en general de todos los chats que yo trabajo, ¿no? Porque puedo trabajar diferentes temas. ¿Es así o es que es diferente? Sí, porque en Cowork, y eso también es para la otra modalidad de Cloud de Chat, tú creas proyectos. Ajá. Entonces, no sé si ustedes usan los proyectos, pero yo tengo Sí, más de 10 sí. proyectos. Sí, Entonces, sí, sí. lo genial es que al final en ese proyecto estás construyendo una memoria. En ese proyecto puedes guardar los documentos de contexto que les decías, ¿no? Ahí vas guardando, no sé, si quieres tus 10 archivos de contexto. Y entonces los chats que vayas desarrollando en ese proyecto también recuerdan esa memoria y recuerdan ese contexto, ¿no? Y también recuerdan o se entrelazan entre otros proyectos. Si has configurado las instrucciones globales para ello, porque lo también tiene una parte donde configuras instrucciones, también justamente pueden entrelazar. Qué genial. Necesitamos. Estamos aprendiendo acá muchísimo. Expertas nos vamos a ver. Muy bien. Carmen. A ver. Vamos a ver. Dice, hoy una persona puede trabajar remotamente para otro país, tener un proyecto propio y generar otras fuentes de ingreso. ¿Las empresas todavía creen que su competencia por el talento son solamente otras empresas de su sector? ¿Qué opinas de esa afirmación? Qué interesante, porque es que creo que no lo hemos conversado mucho ahora, ¿no? Pero el mundo internacional es una gama de oportunidades gigantescas y como dices, yo creo que la competencia ya está mucho más allá de, la otra empresa del mismo sector, ¿no? Es decir, que un Del mismo banco rubro. compita con el otro Exacto. banco grande, o sea, no, yo creo que hoy en día, si una persona, y sí creo que la IA en verdad le da una ventaja competitiva gigante a esa persona, si una persona aprendió también a usar estas herramientas en X empresas y luego se quiere mover a otro rubro, otro sector y a trabajar a otro país, me voy a inventar, por ejemplo, México o Estados Unidos, si tiene habilidades transferibles que al final aprendió en el rol, no sé, en ese banco, que esas habilidades transferibles las podría usar ya no solo para el mismo sector, sino para otros y poder ir a otro sector completamente diferente. Y esas habilidades transferibles poder utilizarlas ahí, ¿no? Como liderazgo, comunicación, criterio, Claro. estrategia, toda la parte incluso de ser muy como autodidacta y curioso. Y con ello mismo podrías aprender otro rol, que creo que incluso gracias a la inteligencia artificial es mucho más sencillo aprender un rol. Yo que también he estado como en transiciones de roles antes, había un rol que yo nunca había hecho formalmente, pero ya había estado construyendo como lo que se llama proyectos aparte, productos aparte, como side projects aparte de mi trabajo. Y al final eso te ayuda a que tú puedas también entrar a otro rol y ya no compites solo en mismo sector. Y creo que lo otro que también me preguntan mucho como, ¿y cuáles son los beneficios de trabajar quizás para el extranjero? Y al final, por un lado es la banda salarial. La banda salarial en diferentes países es muchísimo más alta. Chile te va a pagar más, México te va a pagar más probablemente también que empresas de Perú, Inglaterra también te paga mucho más y luego ya viene Estados Unidos que el salario ya es. Pero Estamos hablando que te pagan más exclusivamente en posiciones que aplican IA, en posiciones de tecnología o en general En cualquier posición que te dé la facilidad de trabajar de manera remota. En general, cualquier posición. O sea, ya no estamos hablando solo de product managers, ingenieros, sino también personas que estén en marketing, personas que quizás sean abogados, obviamente abogados digitales, no Claro. como abogados, porque no puedes, si no eres un perfil un poco más digital, difícil que puedas trabajar quizás completamente digital. Contadores también, he visto roles de operaciones y Claro. otros roles que en verdad en otros países, o sea, también la banda salarial es mucho más alta y creo que lo genial
son las oportunidades de trabajar con un equipo multicultural, ¿no? También aprender de diferentes mercados y diferentes países y cómo funciona la economía en otros países es increíble. Genial. Interesante. Y de hecho, esa pregunta también nos parecía interesante hacerla porque, bueno, nosotros por mucho tiempo hemos trabajado en atracción de talento y tú sabes de que siempre las empresas piden pues estos estudios salariales y normalmente estos bench los hacen entre sector y sector, ¿no? Pero cada vez el atraer talento a las empresas es más complejo y cuando hablamos con candidatos, los candidatos nos dicen, no acepto tu propuesta porque he puesto un emprendimiento, porque aprendí a usar la IA y con la IA descubrí que podía desarrollar un producto, desarrollar, no sé, alguna solución y puedo vivir de eso. Otros nos rechazan ofertas por el equilibrio que da la vida y el trabajo, que una empresa de afuera o un trabajo remoto o un emprendimiento te da, ¿no? Claro. Entonces es como que la demanda de los candidatos ya es totalmente distinta, no solamente en el espectro del salario, sino otras condiciones, ¿no? Entonces sí nos parecía interesante saber desde tu experiencia cómo se estaba moviendo eso, ¿no? Full, o sea, yo lo he vivido full. En mi programa también lo comento mucho, porque, o sea, incentivo a las chicas en general ahí a que, chicas, uno puede seguir construyendo carreras increíbles, ser el mejor profesional, sigas ascendiendo, aprende, deja un impacto ahí, pero también puedes construir nuevos proyectos, nuevas fuentes de ingresos. O sea, hoy en día la IA creo que nos da esa capacidad de que podemos hacer múltiples cosas en menor tiempo, somos más productivos. Claro. Y ya esto que les he contado de que hoy tú puedes armar tu propia plataforma sin ser un ingeniero, tu propia página web, ahí puedes comenzar también a, no sé, ofrecer tus servicios, hacer algún producto digital quizás, y eso lo puedes lanzar al mercado. Entonces creo que esa oportunidad solo se está expandiendo cada año y las empresas van a tener que ver cómo también quizás compiten contra ello, ¿no? Contra esa libertad de trabajar en cualquier parte del mundo, ese quizás un poco a veces salario mayor, o justamente yo creo que más personas cada vez se animan a tener como más proyectos, más fuentes de ingreso, también porque están construyendo cosas que les apasionan aparte del trabajo. O sea, creo que es bonito ver cómo se va desarrollando cada vez también más esa vida fuera de el rol de trabajo que tienes principal, sino como también sigo desarrollando otras verticales relacionadas a tu pasión, tu propósito, ¿no? Entonces, eso estoy viendo yo full, ¿eh? Todo mi entorno está como... Creo que esa es la tendencia. Demasiado. Todas las chicas que han estado hoy día en mi sesión están como construyendo nuevos proyectos aparte de su trabajo. Sí. Y creo que ese tema de la pandemia también ayudó a que la gente tome más conciencia de mi propósito y de conectar con algo más que una rutina, ¿no? Sí. Y sin duda la IA ya vino y entró y se va a quedar de todas maneras. Sí, hay algunos trabajos, algunas empresas, que desde la pandemia se quedaron trabajando remotamente, ¿no? Exacto, y ya todo cambió. Así que creo que el reto que nos está dejando mi querida Carmen es que las empresas tienen que comenzar a pensar las cosas de manera disruptiva ya. Diferente. ¿Qué le ofreces al trabajador diferente de otro trabajo, quizás con mucha más convencional? Genial. A ver, trabajar 8 horas seguirá teniendo sentido si con IA podemos producir lo mismo, quizás en menos horas. Para mí no tiene sentido. No. ¿Y cuando has trabajado fuera, también se trabaja 8 horas? A veces se trabaja más o menos, o sea, puede ser más, ¿eh? ¿Y por qué? Porque creo que depende mucho el tipo de reto y el tipo de empresa. En esta empresa es una startup, entonces el ritmo es acelerado, hay cosas que se rompen todos los días, cambios de prioridades, entonces la carga de trabajo es muy alta, trabaja mucho, pero gracias a lo que dices y automatizar, yo siento que puedes hacer mucho más eficiente tu tiempo. También depende como si la empresa está pasando algún momento de mucha exigencia, ahí sí, 8 horas, 10 horas, 12 horas, depende mucho del rol. Pero definitivamente hay gente que ya no está trabajando las 8 horas, ¿no? Porque al final ha podido automatizar ciertas cosas y está llegando a los mismos resultados. Yo creo que eso es importante, que las empresas midan por lo que entregas, tus resultados, como qué tan bueno es la calidad de tu entregable, y no solo por, oye, estás 8 horas conectada, o estás justamente logrando el objetivo que tienes a nivel, no sé, comercial, indicador. Creo que eso es muy importante. Es así también como ahora yo estoy midiendo más a mis equipos, y justamente no tanto como si estás las 8 horas conectados los 5 días de la semana o menos horas, sino tu efectividad.
estos son tus objetivos principales de la Claro. semana, los cumpliste o no, y creo que muchas empresas deberían seguir mirando hacia eso también. Bueno, continuamos entonces, Carmen, con la siguiente. A ver, vamos a ver. Dice, ¿quién debería aprender IA primero dentro de una empresa? ¿El CEO, recursos humanos, o los equipos que están en la operación? ¿Y por qué? Uy, yo creo que depende mucho el tipo de empresa, porque ustedes saben, cada empresa tiene diferentes tipos de CEOs también, Sí. pero definitivamente si el CEO no es ese principal evangelizador, o sea, puede que estén pasando por siglos que está habiendo una opción de IA y la gente está educando, pero creo que o sea, cambia completamente el juego si el CEO es quien está hablando de también Abanderando. qué está saliendo, porque incluso Ujú. las mismas industrias están siendo, o sea, están sufriendo disrupción, ¿no? Ujú. Ya que están saliendo cada vez más competencia, más startups o más productos que compiten contra la empresa, hay tanta disrupción que hasta el mismo CEO tiene que estar viendo, oye, ¿qué salió en el mundo de inteligencia artificial, en los modelos? O ya, yo soy una empresa en el rubro de contabilidad, ¿qué startup nueva se acaba de crear en contabilidad gracias a que la IA es tan rápida que en general puedes crear lo que sea, ¿no? Y como que el CEO tiene que estar Claro. también al tanto de esas tendencias, de esa vanguardia. Creo que estaría buenísimo si también lo comienza a usar y aprende. Y luego de ello yo diría que definitivamente los equipos operativos, ¿no? O sea, no tanto pasar por primero lo aprende recursos humanos y ya luego el equipo operativo, sino para mí es CEO, equipos operativos que al final son los que están en el día a día de la ejecución Con toda la cara. y que ellos, que ambos lo aprendan, ¿no? Pero definitivamente yo sí me iría como que comience el CEO. Igual sí he visto que hay empresas donde obviamente el CEO quizás no tiene el tiempo para ponerse, no sé, a experimentar Claro. con todo lo que hay en Cloud o estar leyendo de los modelos y tendencias y empieza el equipo operativo, ¿no? Ujú. Eso también lo he visto, creo que de ambos funciona, pero sí, creo que ambas cosas juntas ya son como un super plus, ¿no? Un combo. Sí. Así es. Y, o sea, me queda claro que cuando quieres implementar un tema de IA, tienes que prepararte en cómo funciona, cómo se usa, el paso a paso. Pero también viene esta parte de habilidades blandas que generen que mi curva de aprendizaje sea o más larga o más corta. Desde la experiencia, porque sé que también estás llevando hoy en día de la mano a un grupo de mujeres en el mundo del uso de la IA. ¿Qué habilidades necesita como habilidades base? Necesita una persona para decir, oye, sí se va a adaptar rápidamente, sí le va a ser fácil, no le va a costar tanto de repente involucrarse en todo esto, ¿no? Qué buena pregunta, porque sí me he dado cuenta ahora que tengo varias alumnas y alumnos que hay personas que les va a costar más, se les va a hacer Sí, más claro. difícil. Y a mí me encanta ver eso porque me hace darme cuenta que, o sea, tienes que tener mucha empatía también cuando enseñas, de que no toda la gente va a aprender a tu mismo ritmo, a tu mismo estilo, a la misma velocidad, y tú tienes que adaptarte a ser empático y ver cómo aprende cada uno. Lo que he ido viendo es que lo principal que te va a diferenciar para aprender rápido vendría a ser que no le tengas miedo a fallar. Okay. Porque vas a fallar. Yo he fallado miles de veces, o sea si hubieran visto mi proceso, en verdad hay momentos donde me ha parecido tan difícil, me ha dado miedo, como que he visto cosas más complejas, o me metí a un tallercito y están construyendo, no sé, el multiagente, no sé qué, conectado con múltiples cosas, y yo como, ¿qué es esto? O incluso también en mi trabajo, ¿no? Cuando yo que trabajo con equipos de ingeniería, me dijeron, bueno, ahora también tienes que meterte en el código y tú misma como tienes que desarrollar X funcionalidad, luego los lenguajes también. lo quiero en entorno de testeo, luego lo quiero en entorno de producción y lo pruebas ya como en la realidad. Y yo como, ok, nunca he hecho esto, ¿no? Entonces tienen que perderle el miedo a fallar, tienen que ser perfiles muy curiosos. La curiosidad creo que hace que, muy aparte de lo que aprendas en algún curso o taller, ya luego tú seguir viendo cómo lo aplicas a tu caso de uso. Y otra habilidad blanda, yo diría que eso, mucha resiliencia también. Creo que los perfiles también como que tienen habilidades, o sea, que son como estratégicos, eso les ayuda mucho, porque no solo se pegan ya, copy y pego el prompt que me dio Carmen, lo copy y lo pego, y este mismo lo voy a usar 5 veces. Si no piensan más bien cómo lo construyo para que me ayude a llegar a mis objetivos personales, profesionales y tal, cómo lo utilizo como lo que yo le llamo partner de pensamiento estratégico. O sea, para mí Claude hoy en día ya no es solo una herramienta de IA, para mí es mi partner de pensamiento estratégico, ¿no? A quien le pregunto
o sea, diferentes cosas que no sepa y el que me entrena para nuevas habilidades que yo quiero construir para mí misma. Entonces creo que la gente lo vea así puede ser un diferencial para que aprenda mucho más rápido. Y ese detalle también hace que tu guía te conozca, ¿no? Y cuando le preguntas algo, te responde a tu estilo, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Y me quedo con la palabra de resiliencia, porque cuando salió toda esta fiebre de uso de guía, hubieron, como todo en la vida, sus detractores diciendo, no va a ser humano, no, ¿dónde van a quedar, pues, dónde va a quedar la inteligencia emocional, dónde va a quedar la capacidad crítica? Pero yo, y de hecho nos pasa ahora que nosotras usamos algunas IAs en el día a día para automatizar tareas, ni siquiera para automatizar tareas nada más, sino para poder investigar cosas de forma más rápida. Sí necesita ese componente humano igual, o sea, la IA sola no trabaja, entonces este tema de ensayo-error es importante, así que coincido totalmente contigo. Sí. Coincido. Perfecto, continuemos entonces. Ups. Aquí está. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen por acá? Dice, ¿la IA nos hará más inteligentes o más dependientes? Qué buena pregunta. Es que, para mí hoy en día es inteligentes, definitivamente, porque creo que te permite aprender cosas que, como les digo, nunca en la vida quizás habías estudiado algo sobre eso, y es como, hoy en día con la IA es como, oye, me han pedido desarrollar una plataforma, no sé, educativa que contenga clases de un curso. Le preguntas a Claude, oye, yo le pongo, ¿no? Como que eres un product manager o un ingeniero experto en desarrollo de plataformas, quiero que construyas esta aplicación, pero primero explícame cuáles son los pasos, como que qué conceptos tengo que entender, qué bases de datos tengo que conectar, qué otras como sistemas o APIs tengo que hacer. Entonces le pido que me explique todo para que con eso yo pueda hacerlo. Y antes probablemente hubiera tenido que buscar en internet o ya pedirle alguna mentoría a algún ingeniero, o incluso, la verdad es que antes de la guía lo que hubiera tenido que hacer es contratar a un ingeniero para que lo haga por mí, al menos para quedarme ese primer prototipo funcional. Le hubiera pagado a un ingeniero más de 4.000 soles, más de 5.000 soles. Creo que hoy en día la IA ha exponenciado el nivel de que, o sea, ahorita yo estoy hablando de plataformas, pero esto lo puedes aplicar para todo. Incluso le puedo decir como que ayúdame a volverme un experto enseñando sobre X tema, o ayúdame a volverme un consultor experto en X, o sea, tal cual. Es como, se me ocurren miles de cosas y yo lo utilizo así, ¿no? O sea, yo lo utilizo pidiéndole que me vuelva experta. ¿Y crees que esa función o esa fortaleza que nos está generando la IA de acceso más rápido a información, a educación también, podría sabotear de alguna forma o limitar de alguna forma la educación tradicional, la educación universitaria tradicional? Yo sí he visto que hay reportes, seguro los han visto, del MIT, ¿no? Que justamente dice que hoy en día está habiendo una dependencia mucho más grande hacia, los aparatos digitales, pero también hacia depender de la IA para hacer cosas y tal. Yo sigo considerando que igual es importante que en la educación primaria, secundaria, en la universidad, intentes hacer las cosas de forma autónoma. Exacto. Si quieres usar IA, pero que no la estés usando para todo, porque yo creo que ese proceso que probablemente hemos vivido, de haber hecho todo manual, te genera el criterio. Claro, y antes de la pandemia, escribir a cuaderno, yo tenía mis cuadernos y todo, entonces los exámenes a mano, tal. Yo creo que ha valido la pena porque sabemos cómo era el proceso anterior. Entonces, no estamos como al 100% acostumbrados a todo es digital, todo, en todo nos puede ayudar la IA, sino que hemos visto lo anterior. Entonces, sí sigo creyendo que es importante que te enseñen a desarrollar ese propio como criterio, pensamiento crítico, razonamiento incluso, manual. A mí me parece eso clave. Ya si perdemos eso, yo creo que la dependencia va a ser total porque nunca vas a haber experimentado ese paso de aprender algo tú solo sin depender de una crearlo IA. tú, entrenar a tu IA, pues, ¿no? O incluso programar. O sea, yo estaba hablando ahorita mucho de plataformas y productos, pero yo sigo creyendo que es importante que un ingeniero sepa de fundamentos de programación, porque eso le da un expertise ya muchísimo más pro que el mío, que yo, por ejemplo, programo muy poco porque todavía no le he metido tanto tiempo a eso, pero sí sigo creyendo que le puedo preguntar a un ingeniero, oye, igual revísame esto que he construido para que me digas con tu criterio cómo lo ves, ¿no? Entonces sigo creyendo que aprender los fundamentos sin IA igual es clave, es importante. ¿no? Genial, perfecto. Continuamos entonces. Creo que hay dos. Las universidades me podían fundar con esa pregunta. Pero no, es importante. A ver,
¿Contratarías a alguien con menos experiencia, pero con mucho manejo de IA? Sí, ¿Sí? definitivamente. Depende mucho para qué rol, ¿no? Porque si me dices como para un rol de jefe de marketing es como que, uy, no, quizás ahí no necesariamente voy a contratar a alguien con muchísima menos experiencia o etcétera, porque ahí sí necesitas quizás haber Más vivido la personales. industria, haber Claro. sufrido en el mundo de marketing, haber como visto diferentes procesos de marketing, porque si no, ni siquiera sabes qué le pedirías a la IA, porque no lo has vivido, ¿no? Entonces, sí creo que para ciertos roles que requieren cierto seniority, definitivamente iría por alguien más experimentado, pero para otras cosas, no. Si es una persona que aprende muy rápido, que sabe usar bien las herramientas, sí estaría dispuesta a contratar a alguien con menos experiencia, no a alguien como 4 años menor que yo, quizás todavía en la universidad. Creo que sí. Y de Sí, hecho ha tal habido vez. mucho dilema también sobre ese tema de que ahora los roles juniors están desapareciendo completamente, pero creo que sí, como dices, es un rol que en verdad, o sea, utiliza la inteligencia artificial de formas sistémicas, creo que estaría genial. La idea es que aporte, pues, ¿no? Sí. Exacto. Vamos con la última. Última. A ver, vamos con la última, a ver qué nos dicen. Uy, vamos a cerrar con broche de oro, dice. ChatGPT, Cloud, Gemini, ¿realmente estamos usando IA o apenas estamos entrando al primer nivel? Esa es una gran pregunta porque estas herramientas que han mencionado, como hemos estado hablando bastante de Claude, ChatGPT, pero hay muchísimo más, ¿no? O sea, sí hay más herramientas, pero creo que ya no depende tanto de la herramienta, sino depende también de para qué casos de uso la estás utilizando, ¿no? Porque hemos hablado ahorita mucho de Claude Desktop, pero en verdad también está lo que se llama Claude Code, que ya es como ese Claude que está conectado a tu aplicación, que te permite crear también como los sistemas tecnológicos. Lo puedes usar en herramientas como Cursor, que es otra herramienta de IA que también te permite crear como agentes y varias, y conectarse con otros aplicativos y con otras herramientas. Entonces, definitivamente las que he mencionado, ¿no? Claude, ChatGPT, Gemini, al final son bastante usadas, pero hay un nivel 2 y siguen habiendo niveles 3 también con más herramientas que están explotando, sobre todo también muchos equipos tecnológicos, ¿no? OpenClaw, diferentes herramientas, entonces creo que hay muchísimo para aprender. Incluso la que les comentaba también, ¿no? De N8N, también es genial porque te permite automatizar procesos, ¿no? Y no depender de haber desarrollado necesariamente todo el código para automatizar algo, sino poder utilizar ciertas cajas de herramientas que te ofrece N8N. Ahora también lo puedes conectar con Claude, entonces Claude te arma el flujo automatizado en N8N y ya luego al final con N8N tienes la automatización, ¿no? Genial. Y es cierto de que para que yo pueda sacarle el jugo a las sillas que pueda tener a mi alrededor o cerca a mí, sí o sí tienen que ser las sillas pagadas, o eso es relativo. Creo que es relativo de para qué lo utilizas, pero, o sea, yo personalmente sí pago varias, o sea, definitivamente. Pago también Lovable, Cursor, N8N también lo pago, entonces sí, tengo como ahí varias y es porque al final Claude y la gama de lo que te ofrece es muchísimo mejor en la versión pagada, ¿no? Ya tienes menos limitaciones, si tienes una empresa muy intensiva en como agentes que has construido, automatizaciones, skills, necesitas quizás los $100 de Claude, $200 de Claude, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente sí hay una diferencia, pero no es que tengas que pagar todas. Va a depender mucho de para qué las necesitas. Por ejemplo, cada una de las que yo tengo tiene un fin específico. Algunas son porque las enseño. Entonces, si las enseño, necesito tener también una suscripción para poder enseñarlas. Otra la necesito pagar porque se la delego a 3 personas de mi equipo. Entonces, esas personas tienen que acceder y las tienen que usar. No van a usarla gratuita, no tienen que usar a lo que alcancen. Entonces, creo que depende mucho de el caso de uso que tienes, qué tanto la vas a usar y sobre todo que aprendas a usarla, ¿no? Porque puede que pagues $20 de Claude, pero estás usando, no sé, el 10%, el 5%. Entonces, seguir retándote a aprender. Perfecto. Qué interesante. Interesante. Carmen, te agradecemos. Así cerramos este segmento de Se tenía que preguntar. Vamos a invitar a Dani para que pueda ya cerrar ese espacio de full aprendizaje. De verdad es que nos llamaba mucho la atención tener este espacio contigo. Para poder conocer todos los avances de la IA. Y nada, esperamos volverte a tener muy pronto en nuestro programa.
Y si no, nos apuntaremos con los cursos. Con Sí, los porque cursos. creo que los que van a ver este episodio se van a quedar cortos, porque así como lo iba escuchando, quería preguntarle más cosas, ¿no? Sí. Para usarlo. Ahí síganme como Carmen Rosa Nepo para que vean más contenido también. Perfecto, perfecto. Entonces, Carmen, te dejamos y invitamos a Dani para poder cerrar nuestro episodio del día de hoy. Buenísimo, Gracias. gracias chicas. Bueno, Carmen, ¿qué tal? ¿Te divertiste con el pote o no te divertiste? Sí, fue divertido, fue divertido. Bueno, a mí me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué le dirías hoy a esa persona que escucha todo esto, ¿no? Todos nuestros oyentes, y siente que la IA avanza demasiado rápido y que él ya llegó tarde, o ella ya llegó tarde? Me encanta. Yo creo que he visto diferentes perfiles llegar a mis programas en diferentes niveles de aprendizaje y lo mejor que diría es, o sea, nunca es tarde y creo que tienen que cambiar esa mentalidad, más bien pensar cómo me subo más rápido a esta ola, cómo sigo aprendiendo, porque creo que algo bueno es que como todo está evolucionando tan rápido, en verdad el 1% de la gente realmente está como en ya súper actualizados y tal. Yo todavía siento que a mí me falta seguir aprendiendo mucho más. Entonces, no llegas tarde, hay mucha gente que también está sumándose a esa ola. Lo mejor es que si ya te diste cuenta que quieres aprender de esto y que hay un potencial, en que te metas a aprender de lleno, que no dejes esa curiosidad. Y como les decía, y siempre lo digo también, en mis comunidades todos los roles están cambiando. O sea, cada rol ha evolucionado. La gente que está en el rubro tecnológico como yo lo está viviendo más, porque es como estudia a día y si antes te pedían que sepas X cosas como product manager, diseñador, etcétera, hoy en día te piden esto, ¿no? Y es como que ya tienes que saber hacer todo, hasta armar prototipos, lanzar tu aplicación ya en producción, etcétera. Entonces, las exigencias han subido demasiado y creo que por eso, y como todo esto va a seguir evolucionando, o sea, ahorita es 2026, pero acá en 2030 me encantaría ver qué habrá salido. Creo que cada modelo se va a volver más inteligente también, más autónomo, entonces cada rol va a cambiar, así que hay que subirnos a esta ola, seguir aprendiendo y la IA te da esa capacidad de volverte lo que se llama un builder y que tú mismo puedes construir, como les decía, lo que te imagines. Ya no hay ninguna barrera técnica, puedes comenzar a construir lo que te imagines y ya luego puedes jalar también ya ingenieros, otras personas a tu proyecto. Y potenciar todo esto. Sí. Gracias por acompañarnos, por aceptarnos la entrevista y por ayudar a toda esa gente, tanto los que van a ver aquí como los que ayudas día a día en tus charlas, en tus programas, a entender la inteligencia artificial como un compañero, como algo útil, ¿no? Como todo lo que es, todo lo que nos has ido contando y que se conviertan cada vez en personas más autónomas, ¿no? A nivel profesional, económico también, porque hemos visto que puedes hacer muchas cosas a la par y llenar y enriquecer todo el conocimiento. De verdad, gracias. Espero que te haya gustado el segmento y, como dijo Vale, que te podamos tener nuevamente por aquí. Ahora yo invito a la gente que si tiene alguna pregunta lo pueda dejar en los comentarios o pueda seguir a Carmen y le pueda hacer sus preguntas, ¿no? Al inbox igual. Me encanta. Ahí síganme para ver más contenido también de tecnología. Nos vemos en el próximo RH Sin Filtro.